Imagina el silencio de un bosque antiguo en la cima de una montaña. El olor a pino y a tierra mojada flota en el aire pesado de junio de 1942. Pero este silencio no es de paz. Es el silencio que precede al fin del mundo. De repente, el suelo empieza a temblar. No es un terremoto natural. Es el sonido rítmico, metálico e impiedoso de 90.000 botas marchando al unísono. Es el sonido de la máquina de guerra más poderosa que el planeta haya visto, avanzando para aplastar un pequeño pedazo de tierra llamado Monte Kosara. En este escenario, el contraste pone la piel de gallina. De un lado, tienes al general Friedrich Stahl, un hombre que respira disciplina prusiana y comanda la 714ª División de Infantería. Él no está allí solo para pelear una batalla. Él está allí para realizar una limpieza. Stahl tiene todo lo que el dinero y la tecnología de la época pueden ofrecer. Tanques que escupen fuego, aviones que rayan el cielo como buitres de metal y una cantidad de munición que parece infinita. Él mira hacia el monte Kosara y no ve una montaña, ve un blanco. Planeó la operación Bosnia Occidental con una precisión quirúrgica, creando lo que él llamaba el anillo de hierro, un cerco tan apretado que ni una hormiga debería ser capaz de pasar. Del otro lado, escondidos entre las sombras de los árboles densos, están los resistentes. El segundo destacamento de Krajina, liderado por el legendario Josip Majar Šoša. Piensa bien en el número. Son apenas 3.700 partisanos, hombres y mujeres que en muchos casos no tienen ni un uniforme de verdad. Usan lo que encuentran, cargan rifles viejos y por encima de todo, cargan con el peso de 80.000 civiles que no tienen hacia dónde huir. Entre esos civiles está Stana, una madre campesina que representa a miles de otras. Ella está sentada en el suelo de tierra del bosque, intentando ahogar el llanto de su hijo contra su pecho, mientras siente el olor a diésel y humo de tanque subiendo por la ladera. La tensión es algo que casi puedes tocar. A cada minuto que pasa, el anillo de hierro de Stahl se cierra más. El río Sava, que antes era una fuente de vida y agua, ahora es una barrera mortal, un bloqueo infranqueable vigilado por patrullas que no hacen prisioneros. La ciudad de Prijedor, allí cerca, ya siente el peso de la ocupación. El aire está cargado con el olor metálico de la sangre y la pólvora. Es una lucha de David contra Goliat, pero sin el final feliz garantizado de los libros de historia. La mente estratégica detrás de la resistencia, Josip Broz Tito, observa desde lejos, sabiendo que Kosara es un símbolo. Si Kosara cae, el espíritu de la revolución puede morir con ella, y los combatientes lo saben. Se inspiran en la memoria y el espíritu del doctor Mladen Stoyanovich, el médico y líder cuyo nombre aún resuena por los valles como un himno de libertad. Para aquellos soldados y campesinos, el doctor Mladen no es solo un nombre. Es la prueba de que la dignidad vale más que la propia vida. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que 3.700 guerrilleros, hambrientos, cercados y en desventaja de casi 30-1, lograron encarar el infierno de frente? Lo que ocurrió en esos bosques desafía cualquier lógica militar. El plan que ejecutaron fue algo tan desesperado, tan misterioso y tan violento, que hasta hoy los historiadores intentan entender cómo la voluntad humana pudo vencer al acero. Stahl tenía la fuerza, pero los partisanos tenían el misterio de la supervivencia. Lo que estás a punto de escuchar no es solo un relato de guerra, es un clavado al abismo del alma humana, donde el miedo se transforma en un coraje ciego y lo imposible se vuelve la única salida. Prepárate para conocer el secreto prohibido que permitió que la vida continuara donde la muerte ya había firmado el contrato. Suscríbete ahora y únete a nuestra legión de historiadores para vivenciar el pasado como nunca antes lo habías visto. El cerco está montado, el destino de miles está en juego, y el monte Kosara está a punto de convertirse en el escenario de una pesadilla que el mundo jamás olvidaría. Mientras las tropas de Stahl avanzan, el ruido de los motores de los tanques ahoga los sonidos de la naturaleza. Los pájaros huyeron. El cielo, antes azul de verano, ahora está manchado por el humo negro de las aldeas que comienzan a arder en la falda de la montaña. El general Stahl está seguro de la victoria. Mira sus mapas y ve el anillo de hierro completo. No ve seres humanos ahí dentro. Ve solo un problema que eliminar,
Para él, el campo de concentración de Jasenovac es el destino obvio para cualquiera que sobreviva al impacto inicial, el destino que aguarda a Stana, a sus hijos y a los soldados de Josip Majar Scioscia es peor que la muerte en el campo de batalla. Pero con lo que Stahl no contaba era con la geografía del alma de quien lucha por su propia tierra. El monte Kozara no es solo tierra y piedra. Para los partisanos, cada árbol es un escondite, cada barranco es una trampa y cada grito de dolor es combustible para la resistencia. Están en el punto más alto, en Marakovica, mirando hacia abajo y viendo el mar de uniformes grises subiendo la cuesta. El hambre ya empieza a apretar, el frío de la noche en la montaña castiga los huesos, pero nadie retrocede. La pregunta que queda en el aire, flotando como el humo de las explosiones, es: ¿qué harías tú si estuvieras en su lugar? Si tu mundo estuviera siendo reducido a un círculo de hierro y fuego, y lo único entre tú y el exterminio fuera un comandante con un plan que parece un suicidio. La supervivencia en Kozara no fue suerte, fue un fenómeno, fue algo que rompió las reglas de la guerra moderna. Quédate con nosotros, porque a partir de ahora, el silencio del bosque dará lugar al caos absoluto. El anillo de hierro se apretará, y el misterio de Kozara comenzará a revelarse entre la sangre y el lodo. Lo que Josip Majar Scioscia y sus hombres hicieron en aquella noche de ruptura cambió el curso de la historia en Bosnia y probó que, a veces, el espíritu es más duro que el metal de los tanques alemanes. La batalla de Kozara apenas comienza, y lo que viene a continuación pondrá a prueba los límites de todo lo que crees sobre la resistencia y el sacrificio. El infierno verde está listo para tragarse a quien se atreva a desafiarlo. Para entender cómo este cerco se transformó en una carnicería, necesitamos mirar el mapa de Europa de aquella época. En 1942, la sombra de la esvástica nazi cubría casi todo el continente como una sábana de plomo. Adolf Hitler estaba obsesionado con el frente oriental, lanzando a millones de hombres contra la Unión Soviética. Pero justo allí en el corazón de los Balcanes, en la Yugoslavia ocupada, algo no estaba saliendo según el plan de los alemanes. Lo que debía ser un territorio pacificado y explotado para alimentar la máquina de guerra del Tercer Reich, se había convertido en una herida abierta que no dejaba de sangrar. El monte Kozara no era solo un accidente geográfico bonito en Bosnia. Para los nazis, aquella montaña era un tumor. Quedaba peligrosamente cerca de líneas ferroviarias vitales y de Prijedor, una ciudad estratégica. Desde allí, los guerrilleros, los llamados partisanos, bajaban como fantasmas para volar rieles, interceptar convoyes de mineral de hierro y desaparecer de vuelta en la selva cerrada antes de que los alemanes pudieran siquiera quitar el seguro a sus armas. La resistencia no era solo una molestia militar, era una humillación política. ¿Cómo un grupo de campesinos mal armados podía desafiar el orden de la nueva Europa? Aquí es donde entra en escena el general Friedrich Stahl. Imagina a un hombre que respira la disciplina prusiana, alguien que ve la guerra como una ecuación matemática donde el lado con más tanques siempre gana. Al mando de la 704ª División de Infantería, Stahl no veía a los partisanos como soldados de verdad. Para él, eran bandidos, Untermenschen, seres inferiores que necesitaban ser barridos para que la civilización ariana pudiera prosperar. Llegó a la región con una confianza que rozaba la arrogancia absoluta. Stahl creía firmemente que la Operación Bosnia Occidental sería una limpieza rápida, un trabajo de pocos días para desinfectar la montaña y seguir adelante. Su plan era simple y brutal, un cerco total. No quería solo derrotar al enemigo en batalla, quería asfixiarlo. Stahl reunió una fuerza descomunal de 90.000 hombres, incluyendo soldados alemanes de élite, tropas del Estado títere croata y húngaros. Era una proporción de casi 30-1 contra los combatientes de la resistencia. Para el general alemán, la cuenta era obvia. No había forma de fallar. Tenía la artillería pesada, tenía el apoyo aéreo de la Luftwaffe y tenía el control de las carreteras. Tenía el acero. Pero lo que Stahl y sus oficiales no lograban entender, sentados en sus oficinas bien iluminadas, era qué movía al otro lado. Mientras los alemanes luchaban por una ideología de conquista y superioridad,
Los hombres y mujeres en el monte Kosara luchaban por algo mucho más visceral, la supervivencia. Bajo el mando de Josip Majar Shosha, el segundo destacamento de Krajina no era solo una unidad militar. Ellos eran la tierra misma. Shosha era un líder legendario, un hombre que conocía cada barranco, cada cueva y cada sendero escondido de esa montaña. Sabía que la tecnología alemana era poderosa, pero el hierro no puede ver en la oscuridad del bosque. La ideología de los partisanos, moldeada por la mente estratégica de Josip Broz Tito, era una mezcla explosiva de patriotismo y fervor revolucionario. Creían en una Yugoslavia libre para todos sus pueblos, una idea que parecía imposible ante la brutalidad de la ocupación. Y el espíritu que mantenía esa llama encendida era el legado del doctor Mladen Stoyanovich. Incluso después de su muerte, el nombre del médico y líder revolucionario era susurrado en las fogatas como un amuleto. Para los combatientes, el doctor Mladen representaba la humanidad que los nazis intentaban borrar. No estaban luchando solo contra soldados, estaban luchando contra un sistema que quería transformar a sus hijos en esclavos o cadáveres. Y hablando de hijos, tenemos que hablar de Stana y de las miles de madres campesinas que estaban atrapadas en ese caldero. Para estas mujeres, la política era secundaria. Lo que importaba era el plato vacío y el miedo constante a lo que pasaría si los alemanes rompían las líneas. Sabían lo que el general Stahl pretendía. Conocían el nombre de Jasenovac, el terrible campo de concentración a donde enviaban a los capturados. Jasenovac no era solo un lugar de detención, era un matadero industrial, un destino tan sombrío que la muerte en combate parecía una bendición en comparación. La tensión en el aire era casi sólida, un olor a humo de leña mezclado con el diésel de los tanques que rugían en la falda de la montaña. Los partisanos observaban desde las alturas, viendo el anillo de hierro cerrarse lentamente a su alrededor. Veían las luces de ciudades como Prigedor allá abajo, ahora transformadas en bases de operaciones para sus verdugos. El río Sava, al norte, era una barrera natural fría e indiferente, vigilada por patrullas alemanas que no dejarían pasar a nadie. El cerco estaba completo. Stahl dio la orden. Quería que sus soldados avanzaran en una línea continua, una táctica de batida para empujar a todos los defensores y civiles hacia la cima, a Mrakovica, el pico más alto. Allí, planeaba usar su artillería para moler cualquier resistencia que quedara. Era una estrategia de aniquilación total, sin espacio para la rendición o la misericordia. El general alemán sonreía frente a sus mapas, convencido de que el problema de Kosara se resolvería antes de fin de mes. Lo que no esperaba era la resiliencia fanática de quien ya no tiene nada que perder. Los 3.700 partisanos de Shosha estaban en una desventaja numérica absurda, pero tenían algo que ningún manual militar alemán podría enseñar: el conocimiento geográfico absoluto y el apoyo desesperado de 80.000 civiles que preferían morir en el bosque antes que ser llevados a los campos. La montaña no era solo un escondite, era una fortaleza viva. Cada árbol era un puesto de observación, cada piedra era una barricada en potencia. La arrogancia de Stahl empezó a ser probada desde los primeros días. Sus soldados, acostumbrados a batallas en campo abierto o ciudades, se sentían claustrofóbicos en la densidad verde de Kosara. El sonido de una rama rompiéndose podía significar la muerte a manos de un francotirador escondido en la copa de los árboles. El clima, caluroso y húmedo en aquel verano de 1942, volvía a los uniformes pesados y el avance lento. La máquina de guerra alemana, hecha para la velocidad, estaba atascada en un terreno que parecía conspirar contra ella. Mientras tanto, en las profundidades del bosque, Stana y las otras mujeres organizaban hospitales de campaña improvisados, escondiendo a los heridos en huecos cubiertos por follaje. Eran el sistema de soporte vital de la resistencia. Sin ellas, los partisanos habrían colapsado en días, pero el tiempo de esconderse se estaba acabando rápidamente. Mientras las mujeres cavaban la tierra con las manos sangrando para proteger la vida de los heridos, allá abajo, al pie de la montaña, el acero de Hitler se movía con una precisión quirúrgica y cruel. El general Friedrich Stahl no era un hombre de improvisaciones ni de misericordia.
Miraba el mapa de Kosara y no veía solo un bosque denso o un refugio de rebeldes. Para él, aquella montaña era un error estadístico, una mancha de resistencia que necesitaba ser borrada del mapa con la fuerza de un martillo aplastando una nuez. No quería solo ganar una batalla, quería la aniquilación total. Llamaron a este movimiento Operación Bosnia Occidental, pero para quien estaba allá arriba, el nombre era otro. Era el cerco del fin del mundo. Stahl posicionó sus piezas como si estuviera en un tablero de ajedrez macabro. Imagínate la escena. 90.000 hombres. Es un gentío que no se acaba. Soldados alemanes de la 704ª División de Infantería, tropas del Estado Independiente de Croacia y húngaros, todos marchando al unísono, cerrando cada sendero, cada camino de ratas, cada rendija por donde un ser humano pudiera escapar. Crearon un anillo de hierro perfecto. Desde Prígedor hasta las orillas del río Sava, el horizonte estaba tomado por uniformes grises y el brillo frío de las bayonetas. El plan de Stahl era simple y aterrador. No iba a subir la montaña de golpe para cazar a los partisanos cuerpo a cuerpo, al menos no al principio. Iba a asfixiarlos. Ordenó que sus tropas avanzaran en círculos concéntricos, apretando el cerco a cada hora que pasaba. Era como una soga de ahorcar que se iba ajustando al cuello de Kosara. Y para garantizar que nadie tuviera paz, soltó a los perros de guerra de la artillería. Entonces vino el sonido. No era el sonido de la naturaleza, de los pájaros o del viento golpeando los árboles. Era un trueno seco, constante y rítmico que hacía temblar el suelo hasta el fondo del alma. La artillería pesada alemana empezó a escupir fuego. Los obuses rasgaban el cielo con un silbido que parecía el grito de un demonio antes de explotar en las laderas. El objetivo era claro: incendiar el bosque. Stahl quería transformar el refugio verde en un infierno de brasas y cenizas. El olor a pinos quemados empezó a mezclarse con el olor metálico de la pólvora y el aroma acre de la tierra revuelta. El humo subía en columnas negras, oscureciendo el sol del mediodía, transformando la tarde en una noche artificial y siniestra. Allá en lo alto, cerca del pico de Mrakovica, Josip Majar Shosha observaba el avance enemigo. Sentía el calor de las explosiones aún estando a kilómetros de distancia. Miraba a sus hombres, los 3.700 combatientes del segundo destacamento de Krajina, y veía el cansancio en sus ojos, pero también una determinación que rozaba la locura. Estaban en una desventaja de casi 30-1. La lógica militar decía que ya estaban muertos. Pero Shosha sabía que cargaban con algo que Stahl jamás entendería. Cargaban con el espíritu del doctor Mladen Stojanovic, el médico que se convirtió en leyenda, el hombre que enseñó a esa gente que la libertad valía más que la propia piel. El espíritu de Mladen estaba en cada árbol, en cada trinchera improvisada, susurrando que la rendición no era una opción. La tensión dentro del cerco era algo que se podía cortar con un cuchillo. No era solo el miedo a la muerte en combate, era el miedo a lo que vendría después. Todos allí sabían lo que le esperaba a quien fuera capturado. El nombre Jasenovac resonaba como una pesadilla constante. El campo de concentración de Jasenovac no era solo una prisión, era un matadero humano, el destino final para los indeseables del régimen. Stana, abrazada a sus hijos en medio de la selva cerrada, oía el estruendo de los cañones y rezaba para que una bala la encontrara antes de que los soldados de Stahl la llevaran a los trenes de la muerte. Para aquellas madres, el bosque en llamas era preferible al destino que los alemanes les tenían reservado. Stahl no daba tregua. Usaba aviones de reconocimiento que sobrevolaban la montaña como buitres metálicos, marcando las posiciones donde veían cualquier señal de humo de fogata o movimiento de civiles. Acto seguido, los bombarderos venían y soltaban su carga de muerte. El monte Kosara, que siempre fue el protector de ese pueblo, parecía ahora una trampa mortal. Las fuentes de agua estaban siendo tomadas o vigiladas por francotiradores. El río Sava, al norte, no era una ruta de escape, sino una barrera infranqueable, patrullada por barcos armados que disparaban a cualquier cosa que flotara. Los partisanos estaban siendo empujados hacia la cima. El espacio vital disminuía. La comida, que ya era escasa, empezó a acabarse. Los caballos de carga, heridos por la metralla,
Eran sacrificados para alimentar a los combatientes y a los civiles hambrientos. El desespero empezó a arrastrarse entre las filas como una enfermedad silenciosa. Hombres que nunca habían llorado en su vida miraban a sus familias y sentían el peso de una derrota inminente. Stahl estaba ganando por cansancio, por miedo y por hambre. Creía que en pocos días los bandidos, como él llamaba a los rebeldes, saldrían del bosque con las manos en alto, suplicando por sus vidas. Pero Stahl cometió un error clásico de quien confía demasiado en el poder del acero. Pensó que estaba lidiando solo con un ejército, cuando en realidad estaba intentando apagar un incendio con gasolina. Cada bomba que caía, cada árbol que ardía, solo aumentaba el odio y las ganas de contraatacar. Josip Broz Tito, desde lejos, seguía las noticias con el corazón en la mano, sabiendo que si Kozara caía sin resistencia, la moral de toda la revolución yugoslava podría desmoronarse. La orden que venía del mando era clara: resistir hasta el último hombre, hasta la última bala, hasta el último suspiro. La noche de julio en Kozara no traía alivio térmico. El calor de los incendios forestales mantenía la temperatura sofocante. Los soldados de Shosha, sucios de hollín y sangre seca, apretaban sus viejos rifles, muchos de ellos capturados a los propios enemigos en batallas anteriores. Oían los gritos de los soldados alemanes allá abajo, las canciones de marcha que resonaban por el valle, una demostración de confianza absoluta en la victoria. Stahl ya debía estar preparando el informe para Berlín, anunciando la limpieza total de la región. El anillo de hierro estaba completamente cerrado. No había a dónde correr, no había forma de retroceder. La oscuridad que cayó sobre las laderas del monte Kozara aquella noche no trajo descanso. Trajo un pavor que helaba la sangre más que el propio sereno de la montaña. Lo que antes era un bosque majestuoso, un refugio de caza y leyendas, se había transformado en una gigantesca olla de presión a punto de explotar. Imagínate el escenario. Estás rodeado por 90.000 soldados armados hasta los dientes, con tanques, aviones y artillería pesada, mientras tú y tus compañeros son apenas 3.700 combatientes agotados. Y lo peor, lo que realmente le quitaba el sueño al comandante Josip Majar Shosha, no era solo el poder de fuego del general Stahl, eran las 80.000 bocas que alimentar. 80.000 almas civiles, gente como tú y como yo, abuelos, mujeres embarazadas y niños de pecho, todos apretujados en barrancos profundos, rezando para que la próxima rama rota no fuera la bota de un soldado nazi. El silencio allí dentro era una cuestión de vida o muerte, literalmente. Si un niño lloraba más fuerte, si se escapaba una tos sin querer, el destino de cientos de personas quedaba sellado en segundos. Aquí es donde entra la figura de mujeres como Stana. Stana no es un nombre cualquiera en los libros de historia. Ella representa la garra de miles de madres campesinas que se convirtieron en verdaderas leonas. Imagina la situación de esta mujer. Está acuclillada en el barro húmedo, con el olor a tierra mohosa y sudor impregnado en todo. No tiene estufa, no tiene leña seca, no tiene nada. Para no levantar humo y entregar la posición a los aviones que sobrevolaban el monte Kozara como buitres hambrientos, Stana y las otras mujeres cocinaban raíces y cortezas de árbol en plena noche, escondidas bajo mantas pesadas. Era un banquete de miseria. Masticaban aquello y se lo daban a sus hijos, intentando engañar al estómago que rugía tan fuerte que parecía un trueno en aquel silencio mortal. El hambre empezó a cobrar un precio carísimo. No era solo la barriga vacía, era la mente la que empezaba a marchitarse. La gente estaba llegando al límite de lo que un ser humano puede aguantar. El desespero era tanto que el aire parecía pesado, difícil de respirar. Cada vez que un avión alemán pasaba rasgando el cielo, el corazón de todos se detenía. Sabían lo que le pasaba a quien era atrapado. El nombre Jasenovac planeaba sobre la montaña como una maldición. El campo de concentración de Jasenovac no era solo un lugar de detención, era el final de la línea, un matadero humano del que pocos volvían para contar la historia. Y Stahl lo sabía. Usaba ese miedo como un arma psicológica, apretando el cerco, dejando que el hambre hiciera el trabajo sucio de minar la resistencia. Allá en lo alto, en Mrakovica,
el punto más elevado de la montaña, el clima era de velorio anticipado. Josip Mahar Shosha miraba a sus hombres y veía esqueletos vivientes sosteniendo fusiles. Era un tipo legendario, un líder al que los soldados seguían con los ojos cerrados, pero hasta Shosha sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Miraba el mapa y veía el río Sava bloqueado, las carreteras hacia Prigedor atestadas de tropas enemigas y el anillo de hierro de Stal cerrándose cada vez más. Su dilema era para volverse loco, o pedía un ataque suicida para intentar romper el cerco, arriesgando la vida de todos sus soldados, o se quedaba quieto y veía, de brazos cruzados, la masacre inevitable de 80.000 civiles. Era una elección entre el infierno y el abismo. En todo este caos, lo que aún mantenía a esa gente en pie era el recuerdo del doctor Mladen Stoyanovich. El tipo había sido un médico, un líder que curaba las heridas del cuerpo y del alma del pueblo de Kosara. Ya no estaba allí físicamente, pero su espíritu, esa idea de que la libertad valía más que la propia vida, corría por las venas de cada combatiente. Era como si el doctor Mladen estuviera susurrando al oído de cada uno. No se rindan ahora, la montaña es de ustedes. Pero seamos sinceros, la moral estaba por los suelos. La munición se acababa, el agua estaba contaminada, y la esperanza era un lujo que pocos podían costear. Los barrancos profundos de Kosara se convirtieron en laberintos de agonía. Las familias se amontonaban en huecos cavados en la tierra, cubiertos por follaje, intentando fundirse con el paisaje. Stana, sosteniendo a su hijo contra el pecho, sentía el corazón del pequeño latiendo rápido, como el de un pajarito asustado. Sabía que, si los alemanes bajaban por esa ladera, no habría piedad. La orden de Stahl era clara: limpieza total. Para los nazis, aquellas personas no eran seres humanos, eran solo obstáculos en el mapa que necesitaban ser removidos. El escenario era de una película de terror de la vida real. De un lado, la máquina de guerra más poderosa del planeta, con tecnología, comida caliente y uniformes limpios. Del otro, un grupo de campesinos y obreros, sucios de lodo, con hambre de días, pero con una terquedad que desafiaba cualquier lógica militar. Shosha sabía que el tiempo se había agotado. A cada hora que pasaba, el cerco se volvía más apretado, el espacio se hacía menor y el oxígeno de la esperanza se iba acabando. Necesitaba tomar una decisión, y tenía que ser ahora. La tensión era tan grande que se podía cortar con un cuchillo. Los oficiales se reunían alrededor de mapas rotos, discutiendo en susurros, mientras afuera el sonido de la artillería alemana martillaba las laderas de la montaña. Cada explosión era un recordatorio de que el mundo afuera seguía girando, mientras allí adentro el tiempo parecía haberse detenido en una pesadilla eterna. La estrategia de Tito allá lejos era importante, pero allí en el barro, quien mandaba era el instinto de supervivencia. Miramos hacia atrás y pensamos, ¿cómo aguantaron? ¿Cómo una madre como Stana lograba mantener el silencio de un niño por días enteros mientras los soldados pasaban a pocos metros de distancia? Esto no es solo historia de libro, es la prueba máxima de la resiliencia humana. Pero la resiliencia tiene un límite, y el monte Kosara estaba a punto de alcanzar el suyo. El desespero se estaba transformando en algo nuevo, algo más peligroso, una furia ciega de quien ya no tiene nada que perder. Shosha miró hacia el pico de Mrakovica una última vez antes de dar la orden que lo cambiaría todo. Sabía que la próxima jugada sería un todo o nada. No había plan B, no había refuerzos viniendo a salvar el día. El silencio que siguió a la orden de Shosha duró solo el tiempo de un suspiro profundo. En el horizonte, donde el azul del cielo de Bosnia debería traer la paz del verano, surgió un zumbido bajo, casi como un enjambre de insectos molestos. Pero no eran insectos. El sonido fue creciendo, transformándose en un trueno mecánico que hacía que el suelo del monte Kosara vibrara bajo los pies de los agotados combatientes. La Luftwaffe había llegado, y no venía a observar, venía a borrar cualquier rastro de vida de esa montaña. De repente, el cielo fue tomado por siluetas oscuras y angulares. Eran los Junkers Ju-87, los infames Stukas. Para los campesinos que nunca habían salido de esos bosques, aquello parecía algo venido del infierno, dragones de metal escupiendo fuego.
Cuando el primer avión inclinó el morro hacia el suelo, el mundo se transformó en una pesadilla sonora. Las trompetas de Jericó, esas sirenas fijadas en los trenes de aterrizaje de los aviones, empezaron a aullar. Era un sonido agudo, lacerante, diseñado específicamente para quebrar el psicológico de quien estaba abajo. Era el sonido de la muerte anunciada. Allá abajo, el pánico fue instantáneo. Stana, con el corazón en la garganta, agarró a sus hijos y los empujó debajo de una raíz expuesta de un árbol centenario. No era la única. Miles de madres hacían lo mismo, intentando proteger a sus pequeños con su propio cuerpo mientras el cielo se desplomaba. El bosque, que hasta entonces era el único refugio seguro contra los soldados del general Stahl, se convirtió en una trampa mortal. Cuando las bombas golpeaban las copas de los árboles, no solo explotaban, transformaban troncos macizos en miles de astillas de madera que volaban en todas direcciones como navajas. Era una lluvia de metralla orgánica y metal incandescente. El olor a pino quemado se mezcló rápidamente con el olor metálico de la sangre y el aroma acre de la pólvora. El escenario era de una carnicería difícil de describir. Caballos de carga, en pánico, galopaban ciegamente por encima de los heridos, mientras las explosiones abrían cráteres donde antes había senderos. El general Stahl, observando de lejos con sus binoculares, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Quería que el monte Kosara se convirtiera en un triturador de carne, forzando a los sobrevivientes a entregarse o a correr directo a los brazos de la muerte en Jasenovac. Pero Shosha no se iba a quedar de brazos cruzados viendo la masacre de su pueblo. Sabía que el enfrentamiento era desigual. De un lado, la tecnología de punta de la máquina de guerra nazi. Del otro, hombres y mujeres con uniformes rotos y fusiles que muchas veces fallaban en el momento crucial. Era como intentar derribar un edificio usando solo piedras. Sin embargo, el espíritu de resistencia que el doctor Mladen Stoyanovich había plantado en esos corazones aún ardía con fuerza. Shosha corrió entre las líneas de defensa, ignorando las explosiones que lanzaban tierra y ramas sobre él. Gritaba órdenes que apenas podían oírse por encima del rugido de los motores. Posicionó las ametralladoras ligeras, las pocas que tenían, no para disparar a soldados en el suelo, sino para apuntar al cielo. Era una locura. Disparar a aviones de picado con armas de infantería era la cumbre del desespero, pero era todo lo que tenían. Los partisanos empezaron a disparar. El chasquido seco de los rifles y el tableteo de las ametralladoras intentaban desesperadamente encontrar el punto débil de aquellas máquinas voladoras. Cada vez que un Stuka se lanzaba en picado, los combatientes se levantaban de las zanjas, desafiando la gravedad y la lógica, vaciando munición contra el metal blindado. Era una lucha de David contra Goliat, donde el gigante tenía alas y bombas de 500 kilos. La disparidad tecnológica era una bofetada en la cara. Mientras los pilotos alemanes tenían radio, mapas precisos y el apoyo de toda una división de infantería allá abajo, los partisanos contaban solo con el coraje bruto y el conocimiento de cada palmo de esa tierra. Por cada avión que pasaba, decenas de vidas eran cegadas en el suelo. El suelo de Kosara, que ya había visto tantas batallas a lo largo de los siglos, estaba siendo saturado con la sangre de una generación que solo quería ser libre. Dentro del bosque en llamas, la moral empezaba a tambalearse. El impacto psicológico de las sirenas de los Stukas era devastador. Soldados veteranos lloraban como niños, tapándose los oídos para intentar acallar el sonido que parecía arrancarles el alma del pecho. La sensación de impotencia era lo peor de todo. Ver a sus amigos y familiares siendo despedazados por algo que apenas lograban ver bien creaba un vacío de esperanza. Pero, en medio de este caos, algo extraordinario sucedió. Uno de los Stukas, en un picado demasiado atrevido sobre el pico de Mrakovica, fue alcanzado por una ráfaga certera de una ametralladora partisana. Un humo negro empezó a salir del motor del avión. Por un breve momento, el aullido de la sirena falló. La máquina de guerra alemana, que parecía invencible, empezó a perder altitud, tambaleándose como un ave herida hasta desaparecer detrás de una cresta y explotar en una bola de fuego anaranjada. El grito que resonó por el bosque no fue de dolor,
sino de triunfo. Por un instante el ruido de los otros aviones fue ahogado por la celebración desesperada de aquellos que vieron que el enemigo también podía sangrar. Shosha aprovechó ese destello de moral y reorganizó a sus tropas. Sabía que los aviones tendrían que volver a la base en Prigedor para repostar y cargar más bombas. Tenían una ventana corta, un respiro en medio del infierno, y necesitaban usar cada segundo. Mientras tanto, Stana, viendo el humo del avión derribado, sintió una chispa de fuerza que no sabía que tenía. Limpió el rostro sucio de hollín de su hijo más pequeño y susurró que iban a salir de allí. El bosque, aunque herido y en llamas, aún era su casa. Los alemanes podían dominar el cielo, pero el suelo, las raíces y las sombras de Kosara pertenecían a la resistencia. El ataque de los Stukas dejó cicatrices profundas en la montaña. Árboles que tardaron décadas en crecer fueron reducidos a troncos carbonizados en minutos. Pero para Stahl, el resultado no fue el esperado. Pensó que el bombardeo sería el golpe final, que los partisanos saldrían de la selva con las manos arriba, suplicando misericordia. Lo que encontró, en cambio, fue un enemigo aún más feroz, ahora movido por el puro odio de quien vio el horror caer del cielo y sobrevivió para contarlo. El sol empezó a bajar, tiñendo el cielo de un rojo que combinaba con la sangre derramada en las laderas. La oscuridad que se tragó al monte Kosara aquella noche no trajo el descanso que los soldados del general Stahl tanto esperaban. Al contrario, lo que vino con las tinieblas fue un tipo de terror para el que ningún entrenamiento militar en Europa podría haber preparado a esos hombres. Stahl, allá en su cómodo puesto de mando en Prigedor, miraba los mapas y no lograba entender. Tenía los números, tenía los tanques, tenía los aviones. En el papel la cuenta era simple: 90.000 soldados contra poco más de 3.000 partisanos. Debía ser una masacre rápida, una limpieza de terreno. Pero la matemática de la guerra, en medio de esos árboles cerrados, empezó a fallar feo. Mientras el general fumaba sus cigarros caros e intentaba trazar líneas de avance, allá en medio del monte, Josip Mayar Shosha estaba haciendo milagros con lo poco que tenía. Sabía que si intentaba encarar a los alemanes de frente, su pueblo sería triturado en minutos. Entonces activó lo que hoy los historiadores llaman la táctica del fantasma. Los partisanos dejaron de actuar como un ejército y pasaron a actuar como el bosque mismo. Ya no estaban solo escondidos en el monte Kosara, se convirtieron en el monte Kosara. Imagina la escena: un grupo de soldados alemanes agotados, montando guardia alrededor de una fogata, pensando que el bombardeo de la tarde había acabado con cualquier resistencia. El silencio de la selva es pesado, sofocante. De repente, un crujido de rama. Nada. Otro crujido. Antes de que el centinela pudiera siquiera gritar «Achtung», un cuchillo brillaba en la oscuridad o un disparo seco venía de arriba de un árbol que parecía vacío hace un segundo. Y cuando los refuerzos llegaban, disparando para todos lados y gastando munición en vano, no encontraban a nadie, ni un rastro, ni un cuerpo, nada. Solo el silencio volviendo a reinar, burlándose de ellos. Esa era la genialidad cruel de Shosha. Dividió a sus 3.000 combatientes en grupos pequeños, células que se movían como sombras. Conocían cada sendero, cada cueva escondida y cada hueco donde un hombre pudiera meterse y desaparecer del mapa. Para los alemanes era como luchar contra un enemigo invisible. Stahl empezó a ponerse furioso. Mandaba patrullas de reconocimiento y simplemente desaparecían. Ordenaba avances coordinados y cuando sus tropas llegaban al punto marcado, el enemigo ya estaba detrás de ellos, atacando la retaguardia, robando suministros y desapareciendo de nuevo en la neblina. Y en medio de este juego del gato y el ratón, la figura del doctor. Mladen Stoyanovich aún planeaba como un espíritu protector sobre aquellos combatientes. Aún no estando allí físicamente, su nombre era susurrado como un mantra. Por el doctor Mladen, decían antes de cada ataque relámpago. Esto les daba a los partisanos una fuerza que iba más allá de lo físico. No estaban luchando solo por territorio, estaban luchando por una idea de libertad que los alemanes no lograban entender ni con todo el poder de fuego del mundo. Pero el misterio de cómo sobrevivían no venía solo de la habilidad de combate, venía de las entrañas de la montaña.
Kosara está llena de cuevas profundas y pasajes subterráneos que parecían cosa de película, mientras los aviones de Stahl lanzaban toneladas de bombas allá arriba. Los partisanos y muchos civiles estaban protegidos por metros de roca sólida. Allá abajo, en la oscuridad total, mujeres como Stana mantenían a los niños en silencio absoluto. Les tapaban la boca a los pequeños con las manos, rezando para que ningún llanto revelara el escondite. Era un silencio que dolía, un silencio que salvaba vidas. Stahl, frustrado y viendo su prestigio caer ante el mando central, empezó a apelar a la brutalidad total. Si no lograba encontrar a los fantasmas, iba a quemar su casa. Ordenó que cada centímetro del bosque fuera rastreado con lanzallamas y perros rastreadores. El general ya no quería solo la victoria militar, quería el exterminio. Empezó a darse cuenta de que el conocimiento de los senderos secretos era la única arma que los partisanos tenían, y estaba decidido a quitársela, aunque tuviera que derribar cada árbol de esa montaña. Solo que Shosha tenía un as bajo la manga que Stahl nunca previó. Los partisanos usaban un sistema de comunicación que parecía telepatía, pero era puro sudor y coraje. Mensajeros, muchas veces jóvenes que conocían el monte como la palma de su mano, corrían kilómetros bajo fuego cruzado para entregar órdenes escritas en trozos de papel minúsculos. Así, las emboscadas nocturnas eran coordinadas con una precisión quirúrgica. Mientras una unidad distraía a los alemanes en la falda de la montaña, otra atacaba un convoy de comida que venía de Prigedor. La logística alemana empezó a entrar en colapso. Los soldados de Stahl tenían miedo. Empezaron a oír voces en el viento, a ver bultos donde solo había ramas secas. La moral de la tropa, que llegó allí pensando que iba a hacer un paseo por el parque, estaba por los suelos. Se sentían rodeados, aun siendo ellos los sitiadores. Es la vieja historia. Quien tiene miedo a los espantos termina viendo fantasmas en cada esquina, y los partisanos se encargaban de alimentar ese mito. Dejaban mensajes provocadores en los campamentos alemanes, robaban armas bajo las narices de los guardias y desaparecían antes de que saliera el sol. Stahl intentó cambiar la estrategia. Pensó, si son fantasmas, voy a rodear el cementerio. Apretó el cerco en el río Sava y en las carreteras principales, intentando asfixiar cualquier entrada de ayuda externa que pudiera venir de las órdenes distantes de Josip Broz Tito. El objetivo era claro, matar la resistencia por hambre y por sed. Pero Kosara es generosa con quien la conoce. Los partisanos sabían dónde encontrar fuentes de agua escondidas y raíces comestibles que los alemanes ni imaginaban que existían. La tensión era tanta que el aire parecía eléctrico. Cada noche que pasaba era una victoria para Shosha y una pesadilla para Stahl. El general alemán se dio cuenta de que no estaba enfrentando solo a soldados, estaba enfrentando a un pueblo que había decidido que era mejor morir como fantasma que vivir como esclavo. La resistencia en Mrakovica, el punto más alto, se convirtió en el símbolo de esa terquedad. Allá arriba, los partisanos miraban hacia abajo y veían el mar de uniformes grises, pero no sentían miedo. Sentían odio, un odio frío y calculado que los transformaba en máquinas de guerra invisibles. Solo que el tiempo jugaba en contra de los partisanos. Por más que la táctica del fantasma estuviera funcionando para retrasar al enemigo, los recursos eran finitos. La munición se acababa, y el número de heridos en las cuevas solo aumentaba. El hambre ya no era solo una sensación incómoda, era un dolor físico, constante y paralizante que roía las entrañas de cada hombre y mujer en la cima de aquella montaña. El monte Kosara, que antes servía como un abrazo protector de árboles densos, ahora parecía una jaula de hierro apretando cada vez más. Los caballos que antes cargaban suministros y cañones se habían convertido en la única fuente de proteína, pero hasta ellos se estaban acabando. El olor a carne asada en fogatas improvisadas se mezclaba con el olor metálico de la sangre y el aroma acre de la pólvora quemada que nunca abandonaba el aire. Josip Majar Shosha miraba a sus soldados y lo que veía eran fantasmas. Hombres con los ojos hundidos, piel pegada al hueso, sosteniendo fusiles que tenían más valor como garrotes que como armas de fuego, ya que la munición se había vuelto un lujo inexistente.
Sabía que el general Friedrich Stahl no estaba solo esperando, estaba apretando el lazo. Las divisiones alemanas y las fuerzas aliadas del eje habían rodeado la base de la montaña con una precisión matemática. Tenían comida, tenían munición infinita y tenían el tiempo. La situación en las cuevas y en los refugios improvisados era de un horror indescriptible. El doctor Mladen Stoyanovich, cuyo espíritu aún planeaba sobre aquellos combatientes como una brújula moral, habría sufrido al ver el estado de sus compañeros. Los heridos ya no tenían morfina, no tenían vendajes limpios. El silencio de los que morían durante la noche era interrumpido solo por el llanto ahogado de niños que Stana y otras madres intentaban desesperadamente consolar. Stana, con las manos callosas y el rostro sucio de tierra, escondía a los pequeños en grietas de las rocas, cubriendo sus bocas para que el llanto no entregara la posición a los patrulleros alemanes que subían las laderas. Fue en este escenario de desespero total que Shosha tomó la decisión que cambiaría el curso de aquella historia. No iba a esperar la muerte por inanición. No iba a permitir que todos fueran llevados al campo de concentración de Jasenovac, aquel lugar maldito del que nadie volvía. El plan era lo que ellos llamaban Proboj, la ruptura. No era una maniobra táctica refinada, era un acto de locura pura y simple. Un ataque frontal concentrado en un único punto de la línea alemana, en el silencio de la noche, con todo lo que quedaba de fuerza humana. Aquella noche de julio de 1942, el aire en el monte Kosara parecía pesado, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo el aliento. Shosha reunió lo que quedaba del segundo destacamento de Krajina. La orden pasó en susurros, de oído en oído. No habría gritos de guerra hasta el último segundo. La orden era clara: avanzar en la oscuridad, usar la bayoneta, usar el cuchillo, usar las manos si era necesario. Necesitaban abrir un agujero en la pared de acero de Stahl. El movimiento comenzó como una sombra rastrera. Miles de personas, entre combatientes y civiles, empezaron a bajar las laderas hacia el valle de Prigedor. El ruido de las ramas secas rompiéndose bajo los pies parecía un trueno en los oídos de los partisanos, pero la suerte, o tal vez el destino, estaba de su lado en esa hora inicial. La neblina baja ayudaba a esconder la masa humana que se movía como un río de desespero. De repente, el infierno se abrió. Una bengala alemana rasgó el cielo negro, iluminando el bosque con una luz blanca y fantasmal. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Los soldados alemanes, instalados en sus trincheras bien protegidas, vieron aquella horda de hombres esqueléticos corriendo hacia ellos. Y entonces, el sonido que definió Kosara resonó por las montañas, el grito de «Yurish». Al ataque, el enfrentamiento fue una carnicería. Sin balas, los partisanos se lanzaron sobre las ametralladoras alemanas con una furia que desafiaba la lógica militar. Era el choque entre la máquina de guerra más moderna del mundo y la voluntad de vivir de un pueblo oprimido. Los hombres caían a montones bajo el fuego de las MG-42, pero otros pasaban por encima de los cuerpos, golpeando las líneas enemigas con hachas y culatazos. Stahl, en su puesto de mando, no podía creer los informes. Aquello no era un ejército, era una fuerza de la naturaleza que se negaba a morir. En medio del caos, Stana corría con un niño en cada brazo, siguiendo el rastro de sangre dejado por los combatientes. Vio a hombres ser destrozados por granadas, vio la tierra quedar empapada de un rojo oscuro que brillaba bajo la luz de las explosiones. El río Sava, no muy lejos de allí, era el objetivo final para muchos, pero el camino estaba sembrado de cadáveres. La ruptura se había logrado, pero el precio era impagable. Cerca de 3.700 partisanos y algunos miles de civiles lograron atravesar aquel cordón de aislamiento mortal. Desaparecieron en la oscuridad de los bosques vecinos, dejando atrás un rastro de destrucción y a un general Stahl furioso por haber dejado que el núcleo de la resistencia escapara entre sus dedos. Pero la victoria alemana fue amarga. Capturaron la montaña, pero no el espíritu de Kosara. Las consecuencias, sin embargo, fueron brutales para quienes se quedaron atrás. Aquellos que no lograron correr, los ancianos, los heridos graves y las madres con bebés pequeños, enfrentaron el destino que tanto temían,
Las columnas de prisioneros marchando hacia Jasenovac eran kilométricas. El legado de Kozara está escrito con las lágrimas de esas personas, pero también con la sangre de los que sobrevivieron para contar la historia. Josip Broz Tito, desde su cuartel general distante, supo lo que pasó. Kozara se convirtió en el símbolo supremo de la resistencia yugoslava. No fue una victoria militar en el sentido tradicional, pero fue una victoria moral que resonó por toda la Europa ocupada. Mostró que ni 90.000 soldados, ni el hambre ni el frío, ni el miedo a Jasenovac podrían apagar la llama de la libertad cuando un pueblo decide que prefiere morir de pie que vivir de rodillas. Hoy, quien visita el pico de Mrakovica encuentra un monumento gigantesco de concreto que parece querer tocar el cielo. Es un memorial a los que cayeron, a los que lucharon y a los que, como Stana, mantuvieron la esperanza viva en medio del infierno. Los nombres grabados allí no son solo registros de muertos, son recordatorios de que la resiliencia humana es la arma más poderosa que existe. La historia de Kozara nos enseña que incluso en los momentos más sombríos, cuando el cerco es apretado y la esperanza parece un sueño distante, la unión y el coraje pueden lograr lo imposible. La montaña aún guarda los secretos de aquellos días de 1942. El sonido del viento entre los árboles a veces parece cargar los susurros de Shosha y el espíritu del Dr. Mladen. Es un lugar de silencio ahora, pero un silencio que habla sobre el costo de la paz y el valor del coraje. Que la brutalidad de aquella guerra nunca sea olvidada, para que nunca tenga que ser repetida. Kozara permanece como un faro, recordando al mundo que la libertad tiene un precio, y ese precio fue pagado con el sacrificio de miles. La resistencia continúa viva mientras la historia sea contada. Si esta jornada épica por el monte Kozara te conmovió, no dejes que esta historia muera aquí. Dale me gusta a este video para honrar la memoria de los que lucharon, compártelo con quien necesite conocer esta lección de coraje y suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de las más grandes batallas de la humanidad. Su sacrificio merece ser recordado. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué otra historia de resistencia imposible quieres ver por aquí? Déjalo en los comentarios. Hasta la próxima, historiadores.